cada uno de nosotros puede, teniendo en cuenta, obviamente, los diseños curriculares a nivel nacional, a nivel jurisdiccional, adoptar ciertas maneras. Y ahí hay que pensar cómo se planifica, desde qué lugar, cómo diseño las clases, qué actividades propongo, cómo voy a evaluar, ¿no? Y cómo voy a trabajar a nivel institucional. Hasta digamos, las últimas investigaciones que tengo registro, que hemos participado hace 2 años atrás, tiene que ver con la matemática. En las investigaciones hay mucho investigado respecto a las teorías de las situaciones didácticas de Brousseau. Hay otro ámbito, y sobre todo en el sur, los que trabajan en la provincia de Neuquén, y trabajan mucho también con la matemática realista. Y las investigaciones en este barrido que se había hecho de la unidad de evaluación, había en ese demostrar las investigaciones que había, surge que estaban en eso, ¿no? Que la mayoría, el recorrido que se hacía a nivel de investigación universitario, tenían que ver justamente, más que nada, con las teorías de la situación didáctica. En Argentina no había tanto, digamos, investigación respecto del enfoque de las competencias en matemáticas. Pero sí, esto ustedes lo pueden encontrar en varios otros países. Otras de, a ver si puedo pasar, estoy viendo que se ha quedado ahí. Bueno, no quiere avanzar, esperen un segundito, voy viendo a ver si logro avanzar de este archivo, si no voy a avanzar de otro. Voy a salir de esta presentación y voy a presentar de otro. Vamos a ver si Lumi lo presenta. Puede pasarnos a todos, profe, no se preocupe. Bueno, les comento que me ha sacado del otro lugar, así que si me esperan un segundito donde tengo la presentación. Les comentaba que una de las cosas que, digamos, que uno empieza a trabajar es de qué lugar se va a parar. En ese sentido, trabajo de lo que tiene que ver respecto de la educación, ¿sí? Todo lo que nosotros nos marca o nos plantea el informe de Lors acerca de 4 que ustedes conocen seguramente: el saber hacer, el saber ser, el saber convivir, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el informe de Lors, que esto es de fines del siglo XX, y de alguna manera eso nos va mostrando hacia dónde queremos ir en el ámbito educativo. Por otro lado, también entendiendo que cuando nosotros queremos trabajar o queremos avanzar, necesitamos posicionarnos y decidir si... ahí esperen que ahora sí cierro la otra. Esperen que esto
¿Ahí me escuchan? ¿Me están escuchando mal? ¿Ahí está escuchando mejor? Bien, gracias. Una de las cosas que les estaba contando yo, les pido disculpas, pero esto ha sido una complejidad y vamos a ver si puedo ir cargando la presentación, si ahí la pueden ver. Está cargando y ahora sí me permite correr. Bien, los objetivos, como les decía, vuelvo un poquito para atrás, es generar el espacio de reflexión justamente entre todos, consensuar un punto de partida, caracterizar de alguna manera la competencia, desde qué lugar y describir una experiencia institucional, o sea, cómo trasladar el enfoque de competencias después a la práctica, ¿no? Porque una cosa es cómo se trabajan los diferentes niveles y otra es cómo se lleva a la práctica después en cada uno de los niveles. Entonces, como les decía, primero partiendo desde los 4 pilares de la educación, lo que tiene que ver con aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a hacer. Pero en cuanto a la matemática, nos vamos a centrar sobre todo, y cuando empieza a trabajarse a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, sobre todo en el aprender a hacer, ¿no? Hay como un fuerte impacto y esto lo tiene un poco en relación a lo que es el ámbito profesional. De alguna manera, el desarrollo para lograr buenos profesionales, empiezan a ver cuáles son esas competencias, entonces van a aparecer que las competencias en el ámbito educativo van a venir de la mano de todo lo que tiene que ver con la educación técnica, ¿no? Entonces es la primera que se empieza a plantear cuáles son aquellas competencias que estos profesionales necesitan para estar y aprender a conocer. Entonces en estos dos ejes se van como a regir o enfocar el estudio de la matemática puntualmente. Otro es, ¿qué otro punto de partida tenemos? Otro son los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros tenemos los objetivos del 2030 que de alguna manera nos van a delimitar acerca de qué pretendemos en educación, ¿sí? Si bien los objetivos son 17 y enfocan a diferentes lugares, nosotros hacemos foco en esta mirada del cuarto objetivo, donde el cuarto objetivo plantea la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Ahí este objetivo se desglosa en 7 metas. De ahí ponemos el foco en 2. La primera meta que tiene que ver con asegurarnos estos niveles que son obligatorios, ¿no? Tenemos el tema de la enseñanza primaria, secundaria, gratuita y para todos. Y por otro lado nos marca ya esta meta que esto tiene que producir pertinentes y efectivos. Entonces, cuando nosotros nos vemos cómo está posicionada Argentina respecto a si realmente estos alumnos de nivel primario y nivel secundario adquieren estos conocimientos y han logrado estos aprendizajes, no quedamos muy bien. Las diferentes evaluaciones que se hacen a nivel jurisdiccional, a nivel nacional, a nivel internacional, la verdad que la matemática ha tenido pocos avances y en algunos casos, dependiendo del eje, retrocesos en estos años. Entonces, es necesario sentarnos en cada institución a replantearnos, si bien desde el sistema ya se está haciendo, pero también después de las jurisdicciones y sobre todo a nivel institucional, poder hacer una lectura de esto que está sucediendo. Y otro de las metas, tomo la meta 6, que tiene que ver que asegurar para todos los jóvenes y una proporción considerable de adultos. Recuerde que muchos están recién alfabetizándose y necesitan de alguna manera tener nociones matemáticas. O sea, no solo lo que tiene que ver con la lengua, digamos, sino también lo que tiene que ver con la matemática. Ahora, ¿qué entendemos? O sea, ¿cómo nosotros podemos entender qué es la competencia? ¿Cómo definimos esa competencia? ¿No? Porque sabemos que viene del ámbito y que es laboral, digamos, hay una incidencia. La educación en ese sentido tenía como bastante resistencia en cuanto a que solamente se piensa en el laboral y no el aprendizaje por el aprendizaje en sí, y después cuando surge esta necesidad de aprender a aprender, obviamente el concepto de competencia tiene que plantearse para que todos hablemos de lo mismo. Y hay todo un concepto de Cecilia Graslavsky
que dice que la competencia es el desarrollo de estas capacidades complejas, ¿no? Y en ese sentido, hablando de la matemática, vamos a ver cómo después esto se relaciona no solo con el contenido, sino también con esa necesidad de hacer, ¿no? De demostrar y del uso que tiene propio el área. Y acá tomo unos autores con los que yo suelo trabajar, que si bien vienen de otras corrientes, pero trabajan para que entendamos todos, digamos, si uno analiza los diseños curriculares que salieron, digamos, y dónde están parados, piensen que nosotros sabemos que estamos dentro de las teorías constructivistas, digamos, que quedan plasmadas en zona matemática, desde la teoría de las situaciones didácticas, la resolución de problemas. Por otro lado, también hay un avance en Europa, que acá todavía no lo visualizamos, que trabaja Godino, ¿no? Especialmente Damori y sobre todo Godino, hace todo un estudio respecto a la matemática y que le interesa del enfoque de las ontosemióticos, ¿no? Que lamentablemente todavía en Argentina no se ve investigaciones al respecto, ¿no? Pero sí se puede analizar mucho material en España. Y él principalmente, que trabaja con todo lo que es la matemática, y en las carreras, recuerden que nosotros tenemos una diferencia con el resto de los países. Todas las escuelas, digamos, las universidades y toda la formación pedagógica se hace en universidades. Nosotros tenemos las escuelas terciarias. Entonces, también acá, de qué manera las escuelas terciarias van haciendo estas investigaciones, son los espacios de formación de los docentes para este nuevo siglo, desde qué lugar se paran. Por eso son lugares distintos. Y en ese sentido, ellos nos plantean que el concepto, o sea, la competencia matemática, vamos a tener dos ideas. Por un lado, que el concepto es un concepto complejo. ¿Por qué es complejo? Porque tiene dos componentes de la matemática. Así que por un lado es el uso exógeno, ¿sí? Sabemos que tiene que ver con la utilidad que le damos a la matemática, ese uso que hacemos de la matemática. En ese sentido se relaciona y se vincula con esta meta del cuarto objetivo. Y por otro lado, tiene algo endógeno, porque tiene que ver con los conceptos, con las relaciones, con los objetos matemáticos que están involucrados en cada uno de los aprendizajes. Entonces tenemos que tener en cuenta esa complejidad que tiene propia la enseñanza de la matemática. Y por el otro lado también estos aspectos que involucran, ¿no? Y la naturaleza dinámica que tiene. Por eso es tan interesante, y digo, y se los recomiendo a Godino, porque Godino hace justamente todo lo que se pone en juego, ¿no? En la clase de matemática. De repente quizás cuando ustedes analizan a Brusó lo van a tener más en relación a cómo se planifica, ¿no? O sea, cómo tienen que tener en cuenta cuáles son los momentos de la clase, pero de alguna manera, si bien él nos plantea Brusó que tenemos que trabajar en diferentes roles y que el docente va a cumplir diferentes roles dentro de la misma clase, ya sea el docente planificador, el docente investigador, el docente en puesta en marcha digamos, de la acción propia, de la práctica, Godino nos va a traer otro aspecto, ¿no? Y él lo que va a traer es esta necesaria manera de trabajar lo metacognitivo por un lado, también lo volitivo y lo afectivo. Y él dice de qué manera va a poder avanzarse en la matemática si se tiene en cuenta todas esas estructuras. Se trabaja con 6 estructuras. Entonces, me parece que son ámbitos de la matemática que todavía se tienen que trabajar acá en el ámbito nacional. Otra de las cosas es cómo se decide esto, cómo hacemos, algo que se había pensado en el enfoque de competencias, más que nada para lo que tenía que ver con aquellas carreras relacionadas más con lo técnico, cómo se lleva al ámbito educativo. En 1999, cuando las universidades en Europa, esto surge en Europa, el proyecto TUNI, donde de alguna manera es algo que es un proyecto que nace de las universidades para las universidades. Y en Europa, con esto de la necesidad, digamos, obviamente que tiene que ver con el contexto sociopolítico, y empiezan a ver cómo pueden circular estos docentes universitarios y alumnos universitarios dentro de lo que es Europa. A partir de ahí empiezan a diseñar cuáles serían aquellas competencias que se necesitan, como plasmar, consensuar en cada una de las carreras, para permitir, por un lado, una movilidad, por otro lado, empezar a trabajar con los créditos, ¿no? Que acá tenemos en Argentina una experiencia, y están otras universidades planteando esto, cómo acreditar, ¿no? Cómo acreditar aquellas, ¿vieron?
de repente nuestras carreras son como más encapsuladas, ¿no? Entonces ustedes saben que si van a hacer una carrera de arquitectura, van a tener determinada cantidad de años, con determinada cantidad de cátedras por año, cómo se van a hacer, pero a nivel. Es difícil que una carrera, incluso las que son de departamento, están más a nivel, digamos, papeles, si se quiere, organizativamente, que pertenecen a diferentes departamentos. Pero después las cátedras se dictan dentro de cada carrera. Esto no pasa en otros países. En otros países es diferente y una misma cátedra la pueden cursar de diferentes carreras. Acá hay, por ejemplo, cuando hacen enfermería o cuando tienen esa estancia, como hay carreras más flexibles en ese aspecto y otras son más como cerradas. Lo que pretendía de alguna manera el proyecto Túnel de Europa en su momento de inicio fue justamente eso, permitir esta movilidad y un alumno podía cursar algunas materias de la misma carrera y si les interesaba en España, si no les interesaba ir a Francia, a Inglaterra, digamos, podían tener esa movilidad alemana también que aglomeraba bastante de los alumnos y les permitía hacer ese recorrido. Cuando se hace la primera devolución en Europa respecto de cómo había sido, qué había pasado una vez que habían consensuado, participan muchos docentes y, bueno, decanos, rectores, ¿no? Se llaman rectores, en otros lugares se llaman decanos, de las universidades latinoamericanas, y dicen, ¿por qué no también esto se plantea para América? Y ahí surgen, ya hay dos de América Latina, el proyecto TUNI, donde de alguna manera también logran estos acuerdos para diseñar cuáles son esas competencias en cada una de las carreras. Si bien hay algunas que ya están cerradas y ya se ha avanzado, hay una nueva elaboración, ya ha habido 2 tuning, estamos por el tercero, todo anda bien, y veremos cómo son los resultados. Y por el otro lado, Argentina se une, ¿no? Y participa de los proyectos TUNI. Este que tengo acá y tienen el enlace es el que de 2011-2013. Ya en el anterior, ¿sí? Se había diseñado, porque para matemáticas ya se habían pensado 23 competencias, ¿no? Entonces, esas 23 competencias lo que hacen es decir cuál es la finalidad, en este caso, de la licenciatura de matemática y qué capacidades tenían que lograr estos estudiantes. Obviamente que esto se analizó con respecto a los perfiles, los contextos, y son los acuerdos de consenso que han tenido. Recuerden que nosotros estábamos también en etapa de integración de lo que era el Mercosur, digamos, hay toda una, digamos, también un contexto político que permitió de alguna manera de esta comunicación, las tecnologías, obviamente, empiezan en las diferentes universidades y empiezan a participar de estos encuentros que se hacen en diferentes lugares. Entonces también a nivel universitario, digamos que hay un fuerte compromiso de definir o que todos acuerden cuáles serían las competencias específicas de matemática. Después surgieron nuevas competencias, en el último encuentro TUNI surgen otras nuevas competencias y si ustedes analizan e ingresan van a encontrar que también aparece mucho lo que tiene que ver con las habilidades blandas, ¿sí? Que pareciera que dentro de la matemática no estaban y sin embargo la importancia que tienen. Entonces eso es a nivel contexto universitario. Cuando nos vamos a internacional, cuando accedemos a lo que tiene que ver con lo nacional, vamos a ver que si bien ha habido avances a nivel de jurisdicción, sí surge un documento. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo el marco normativo que tenía que ver con de qué pasaba con estas evaluaciones, ya les digo, a nivel jurisdiccional, nacional e internacional, que en matemática se observa que no hay grandes avances, surge en el año, si bien se empieza a trabajar previamente, pero surge en el 2018, el trabajo que tiene que ver con el marco nacional para la mejora del aprendizaje matemático. En este aprendizaje retoman estas ideas de competencia para traer de habilidades, o sea, hablamos de capacidades, ¿no? No se habla de cuáles son las competencias, sino que en este documento se trabaja en este marco nacional sobre aquellas capacidades que necesitarían tener los alumnos y otra vez ponen en juego estos dos, el saber y el saber hacer. Entonces aparece esta relación, esta vinculación justamente con los pilares que había hablado al comienzo. Otra de las cuestiones enmarca cuáles son, digamos,
esas capacidades que necesitamos desarrollar en la institución. Entonces ahí tenemos el pensamiento crítico, aprender a aprender, compromiso y responsabilidad, el trabajo con otro, la comunicación, y aparece la resolución de problemas en vinculación justamente de lo que significaba con esta idea de trabajo con los alumnos. Y ahí tenemos varios antecedentes de este trabajo. La necesidad de incluir a todas dentro de las competencias digitales, y surge el tema de los proyectos interdisciplinarios, que de alguna manera quedan plasmados más en los diseños del nivel medio, ¿sí? Lo que tiene este documento interesante también es que aborda los saberes matemáticos de 3 lugares. Por un lado, la matemática para la ciudadanía. Por otro lado, o sea, en el sentido de esta funcionalidad que tiene la matemática. Por otro lado, la integración que se empieza a hacer, y por ejemplo, el uso calculadora, programa, aparece mucho la programación en cuanto a lo digital, digamos, esa vinculación con la matemática. Por otro lado, la necesidad de un lenguaje matemático justamente para modelizar. Digamos, este marco lo que va haciendo es ir mostrándonos qué es lo que, por un lado, de qué enfoque teórico estamos trabajando, por otro lado, cuáles serían las dimensiones que se tienen que abordar, y algo que cierra es la muestra por niveles, ¿sí? En esta gran parrilla, grilla, cuadrícula, columnas y filas, ¿no? Como lo quieran llamar, donde va diciendo de alguna manera qué es esto que nosotros vamos a buscar en el nivel inicial, qué vamos a pretender en lo que es hasta tercer grado, y va haciendo los cortes, ¿no? Hasta tercer grado, después está lo de primaria, después está lo de secundaria. ¿Y cuáles serían? Los NAP aparecen como aquellos prioritarios en un color, y después en otro, que no lo tengo acá, pero abajo de estos, surge algunos en color verde o en otros colores que dicen qué más se puede hacer. O sea, como dando la pauta de que si bien nosotros tenemos un mínimo respecto de cumplir con esta primera parrilla, también podemos avanzar en cada uno de los ejes en otros. Entonces va planteando cuáles son. Y de alguna manera va orientando a los diferentes niveles en cuanto a qué se pretende a nivel nacional. Cuando surge este documento, igualmente había muchas jurisdicciones que ya habían avanzado en sus propios diseños. Entonces, aquellas provincias que ya tenían diseños y muy bien elaborados, yo he visto diseños que a veces lo comento, me parece que el nivel inicial de Tierra del Fuego es muy interesante, el de Córdoba también es muy interesante, la provincia de Buenos Aires también, podemos diferir en cuanto a cómo están escritos los contenidos, pero de alguna manera fueron movilizando los diseños, porque si queremos cambiar la enseñanza también hay que cambiar desde el sistema educativo que se pretende en cada una de las áreas. Entonces era necesario hacer una revisión de los diseños curriculares. Y también fue un acuerdo que se hizo con el proyecto internacional respecto de qué se iba a mirar. Bueno, una de las que se iba a mirar era cómo estaban los diseños curriculares a nivel de cada país, para ver en qué se podía consensuar y para poder definir estas competencias. Entonces, hubo un gran trabajo de análisis en cada uno de los países y después en estas reuniones que se hacen cada varios años para poder definir cuáles eran las competencias que se querían hacer. Y de alguna manera acá, con estos NAP, nos va a ir mostrando cómo podemos avanzar. Después tenemos a nivel jurisdiccional, que les decía, acá hay colegas de varias provincias. En ese sentido, cada uno de ustedes tienen los diseños curriculares. En este barrido respecto del área van a ver que aparecen en algunos más explícitos que en otros. Por ejemplo, el de Córdoba aparece de alguna manera más explícito. En el nivel, por ejemplo, yo lo he trabajado en el nivel primario. Ahora, cuando veo después esta evolución que hizo Ciudad de Buenos Aires, digo, en el nivel secundario también realmente ha avanzado bastante, por lo menos mostrando cuáles serían aquellas capacidades que queremos desarrollar en los alumnos. Y a nivel jurisdiccional tenemos varios, ¿no? A nivel jurisdiccional, por ejemplo, tenemos los objetivos del aprendizaje. Esto está diseñado de alguna manera por ciclos, después también está por grado. ¿Cuáles son estos objetivos que se presentan y que se pretenden para la educación primaria?
Por otro lado, tenemos lo de la nueva escuela secundaria, y ahí dentro del marco general nos va a ir mostrando, y en eso puntualmente en el sentido de cuáles son las operaciones, cómo interpretar la información, y cómo promover el desarrollo de esta capacidad en los alumnos, no solo en el saber hacer, sino saber decir acerca de lo que hace, poder validar sus producciones, digamos, hay todo un fuerte trabajo. Y si ustedes quieren, de alguna manera están estos enfoques permanentes, o sea, no es que han cambiado, sino es que se le da otro plus, y en una primera instancia, cuando se trabajaron los diseños curriculares, se trabajaba más en qué era la importancia para enseñar, y después cuando empezamos a virar que lo importante también es analizar, y empezamos a pasar de alguna manera, en esta vieron que antes se hablaba de enseñanza-aprendizaje, hoy se la hace por separado. O sea, una cosa es lo que tengo que trabajar con enseñanza, y por otro lado es cómo aprenden nuestros alumnos. Entonces, cuando ponemos el aprendizaje de nuestros alumnos, hay que empezar a analizar cuáles son las mejores actividades que yo puedo diseñar para que nuestro alumno aprenda, y qué posibilidades le doy de intercambio de reconocimiento acerca de lo que hace. Y marcan las habilidades, en el caso de los estudiantes para el siglo XXI, que ya salieron y hacia dónde se acuerdan, los aprendizajes para el 2020, nos vamos a encontrar con 8 habilidades para el siglo XXI que nos marcan. Y ahí aparecen justamente nuevamente el tema de, por un lado, lo que tiene que ver con aquellos contenidos que estábamos habituados a tratar, si uno quiere relacionarse las habilidades con las áreas, vamos a ver que están, si bien sabemos que la comunicación tiene que estar en todas, y la resolución del pensamiento crítico también, obviamente empiezan a interaccionar, pero a su vez nos delimitan cómo ahora nosotros vamos a hacerlo desde matemáticas, ¿no? Pues son a nivel general, o sea, bueno, cómo la trasladamos y la llevamos a matemáticas. Por eso ahí yo les voy a contar una experiencia en la institución que me ha facilitado y me ha permitido mostrarles también esto, que es el Instituto Suma, que es una institución de Caballito, que tiene muchos años, y que esa institución tenía, por un lado, mucho fuerte, y tiene, en prácticas de lenguaje, ¿no? Con todo lo que es la literatura infantil, y ellos tenían muchos años, tienen más de 50 años acá en la ciudad de Buenos Aires, y siempre enfocadas al área. Entonces había una necesidad en la institución también de reforzar esto en matemáticas. Entonces se empezó a hacer como una fase, se organizaron fases de trabajo para entrar, porque uno de alguna manera cuando se quiere mejorar las instituciones tiene que ver de qué lugar lo va a hacer y cómo. Obviamente un fuerte compromiso desde la rectoría, desde los directivos, desde los docentes, para poder hacer cambios, porque una institución no se cambia, o sea, uno puede generar cambio y generar ese movimiento, pero para que cualquier cambio se dé a lo largo del tiempo, tiene que haber una decisión institucional con todos los actores involucrados. Entonces, hubo una primera fase de formación, la escuela venía trabajando o empieza a trabajar con lo que son las teorías de expresiones didácticas, que era lo que marcaba y estaba, digamos, sosteniendo los diseños curriculares 2004. Por otro lado, en primaria, pero después avanzan en nivel inicial y después también en nivel secundario. Ellos tienen, la institución tiene todos los niveles, o sea, tiene inicial, primario, secundario y terciario, ¿sí? Tiene profesorado a nivel inicial. De alguna manera, cómo trasladar qué pasaba en esto que se enseñaba en el profesorado, porque las prácticas del profesorado se hacían en el nivel inicial. Entonces tampoco podía haber esta disonancia que ocurre hoy en día en las instituciones, que un docente que está estudiando va a hacer su práctica y en la escuela se trabaja otra cosa. Entonces, en función de eso también es que se tomó y se empezó a analizar y ponernos de acuerdo. Entender el enfoque de competencias, se les dio un marco curricular similar y con más profundidad, obviamente, y cada uno para entender y comprender qué era el enfoque de competencia, cómo se escribe una competencia, analizar los diseños curriculares. Muchas veces nos pasaba que el nivel inicial, en la mayoría, no estaba pensado un análisis en profundidad de los diseños. Esto también, viendo de cómo los profesorados tienen que hacer este trabajo, ¿no? Que ver en qué enmarcando, cuando cambia de los 2 años y medio el profesorado a los 4 años,
ahí se ven los cambios y hay instituciones que lo han podido tomar de mejor manera y han podido hacer mejores avances que otros en función justamente de cómo lograr eso. Acá en el chat aparecía que las provisiones del aprendizaje han sido de mucha utilidad. Eso es cierto, Vanessa, tenés mucha razón. Y de hecho que lo hayan hecho por matemática por un lado y por el otro lado de lengua también, y que se haya pensado en este sentido de que cuando nosotros vemos al alumno, poderlo ver por un lado, que no todos ingresan desde el mismo lugar, pero la importancia de ver cómo avanzó cada uno desde donde partió, ¿no? Esta relación, que si bien queremos que todos lleguen de alguna manera, también hay que entender que si ha hecho una transición diferente y si ha logrado aprendizajes pasando de un estadio al otro, también eso es importante y válido, ¿no? Esto también es interesante de verlo y que esperar, ¿sí? No que esperar de cada uno de ellos. Por otro lado, el trabajo en equipo, la necesidad, esto de no lo hacemos solos es fundamental. Una institución para que mejore se necesita de todos. Entonces, en el trabajo se organizaron trabajos en equipo, de alguna manera analizando que los contenidos, por un lado, en este análisis del diseño, cuáles eran las competencias que se iban a necesitar en cada uno de los niveles, qué criterios se iban a utilizar la evaluación, porque si voy a cambiar el diseño curricular, cambio las prácticas, tengo que cambiar la manera de evaluar. Y a su vez, análisis de bibliografía para el alumno, o sea, cuál va a ser ese material, que el alumno no puede elegir cualquier material. Y ahí empezamos con las dificultades propias de cuáles editoriales son las que reflejan realmente el diseño, ¿sí? Porque también eso es importante, porque muchas veces las editoriales asumen de mejor manera, ¿sí?, lo que tiene que ver la manera de enseñar, ¿no? Entonces, si de repente elegimos un enfoque determinado, pero después le damos un material que contradice, entonces también se puso a discusión. Por lo tanto, el de la elección y la selección de material bibliográfico que se le va a otorgar al alumno también entra en discusión. Ya no es una decisión de un docente, ¿sí? Esto también es interesante. Porque si bien tienen la libertad de elección de materiales, hay que pensar que cuando se toma la decisión de seguir un enfoque, se necesita que ese material de alguna manera lo refleje. Entonces, hasta los libros que van a elegir desde primaria, digamos, y en nivel medio, también tienen que coordinarse, ¿no? No pueden dejarse en esa libertad, pero no es porque no se les interesa lo que piense el docente, sino que si queremos cambiar de enfoque o queremos introducir un nuevo enfoque en la institución, hay que pensar que todo tiene que ir en función de eso. El diseño curricular, la práctica pedagógica, el material bibliográfico con el que se va a trabajar y la manera de evaluar. Ya no se puede evaluar como se evaluaba antes tampoco. No es lo mismo evaluar un saber, que tiene que ver más en relación al contenido, que un saber hacer, ¿eh? Porque el tipo de prácticas que se le va a pedir al alumno va a ser muy distinta. Por otro lado, la articulación entre niveles. O sea, acá entra fuertemente un trabajo con los perfiles de egresado. O sea, ¿qué pretende la institución en particular, en ese contexto en particular, respecto de ese alumno que va a egresar? Tanto el del nivel inicial, el del nivel primario, el del nivel secundario y obviamente el del nivel de profesorado. Porque eso nos va a permitir, de alguna manera, obviamente, si ahí nos estaba contando el tema de la tecnología, obviamente las tecnologías tienen que aparecer y también el docente tiene que tener espacios de reflexión y espacios de trabajo en equipo. O sea, eso también se diseña, por eso la gestión de las instituciones es tan importante. Porque para lograr estos consensos que se proponen a nivel inicial y primario, cada docente de nivel inicial, cada docente de nivel primario, tuvo que consensuar estos horarios de encuentro, lo mismo con el secundario, ¿sí? Otra de las cosas es diseñar, por fin se llega a lo que es el diseño del proyecto institucional por niveles. Fíjense todo el recorrido que se hace. Y cuando se llega al proyecto institucional, hubo que elegir acuerdos, donde de alguna manera es importante decidir qué iba a ir en el inicial, qué iba a ir para qué, porque teníamos que respetar lo nacional, lo jurisdiccional y después poder tener la característica propia de la institución.
qué estrategia, de qué manera, de qué lugar, la inclusión de las TICs que ahí me hablaban, está, obviamente, o sea, cuáles son aquellas actividades que se pueden hacer con las TIC, de qué manera, con qué formato, si se va a hacer con plataforma institucional, si se va a hacer, todo eso entra en discusión, si se van a utilizar plataformas gratuitas, ¿no? Que lo hacen muchas escuelas, bueno, y ahora están nosotros en esta situación de pandemia, hemos recurrido a muchas, que son plataformas gratuitas que después de alguna manera van cerrando algunas opciones, justamente porque son muchas las instituciones que tienen acceso a eso, ¿no? Entonces también, digamos, ahí cambia la cantidad de veces que las podemos usar, la cantidad de usuarios, ¿no? Eso también pasa. Otra de las cosas es el diseño de evaluación. Una cosa que observamos en los estudios e investigaciones que hay respecto de las evaluaciones matemáticas, pareciese que todas tienen el mismo formato y a lo largo del año el profesor utiliza el mismo formato de evaluación en cada una, ya sea por bimestre en la escuela primaria, ya sea por trimestres en la escuela secundaria, los que son cuatrimestrales de los CENS. O sea, pareciera que el docente no tuviera creatividad. Y a veces no es que eso, pero si no se analiza que una competencia no se puede evaluar con un solo formato, es muy difícil que se plantee el profesor después que tiene que cambiar su evaluación. Entonces, vemos que en las evaluaciones y en este análisis institucional que se hace, se veía que las evaluaciones de primero a séptimo tenían como un cierto formato y todas a lo largo del bimestre por cada año también. Entonces, se hizo un análisis a nivel de ciclo, un análisis a nivel de primero a séptimo, sería por nivel, unas por ciclo, otras por nivel, y después otra a nivel institucional. Y se trató que a lo largo del año también diseñar formatos diferentes de evaluación, incluido el juego, incluido las TICs, o sea, ¿no? Y por último, esta retroalimentación necesaria que se hace en forma anual, ¿no? La evaluación del proyecto curricular institucional no es algo estático, es algo flexible que se necesita permanente revisión, ¿no? Primero, en función de que puede haber nuevos formatos, desde a nivel de sistema, a nivel de jurisdicción, o nuevos materiales que también se tienen que poner en juego. Cuando surgían y me comentaban ahí que justamente cuando nacieron, salieron los NAP, bueno, hubo que trabajar sobre los NAP. Cuando salió el marco, hubo que trabajar sobre el marco. Una vez que salieron todas estas provisiones, se trabajaron con las provisiones. Ahí comentaba Erika que en mi escuela se hizo un proyecto de 2030 con artística, claro, porque una de las cosas que tiene el nivel medio después es estos proyectos interdisciplinarios. En otros países, o sea, en otras naciones se está hablando ya de proyectos transdisciplinarios, con lo cual es un avance más, o sea, se dejaría la disciplina y se avanzaría mucho más, ¿no? Es cierto, Erika, a mí me comenta el tema de la institución se involucre, sí, es necesario, ¿sí? Que se involucre, es necesario trabajar sobre la programación. Esta institución de la que hago referencia está trabajando con programación y robótica, ¿no? Digamos, va haciendo avances. Como yo digo, cada institución va avanzando de a poquito, pero con un paso sostenido, ¿no? De alguna manera tiene eso. Y acá les muestro una parrilla que se decidió para el nivel inicial, ¿no? Para los que están en inicial, en ejes, ¿no? Por un lado se tomaban los ejes con los nuevos diseños de nivel inicial, por otro lado, cuáles eran las competencias que se pretendía, esta es una salita de 4, cuáles eran las competencias que se pretendían, cuáles, desde qué lugar, y los indicadores de logro, porque de alguna manera también había que pautar y tener claro cuáles eran aquellos indicadores de logro que se iban a usar para el nivel inicial. En el nivel primario se hace también, si bien se toma como una planificación anual, en este caso de sexto grado, va siendo por bimestres, ¿no? Para tener este recorte. Y también lo hace por ejes, ¿no? Ven como de alguna manera deciden que este es el formato que les va a ser más sencillo de analizar y se hace en toda la escuela. ¿Cuáles son las competencias que van a trabajar? ¿Con qué esas competencias acerca de qué? Entonces trabajan cuáles son los contenidos y los indicadores de logro y se le incorpora, en el caso de nivel primario, cuáles son las relaciones con qué áreas. Y ahí fíjense que aparece por un lado la formación ética ciudadana, porque en la clase de matemática las interacciones son muy importantes y hay que trabajar mucho
lo que tiene que ver con la comunicación, el respeto al otro, ¿no? El trabajo de la valoración de la palabra, para poder validar, para poder argumentar, hay que darle tiempo al otro para que pueda hacer, entonces cómo regular esa comunicación. Y por el otro lado, por bimestres tiene que aparecer específicamente un trabajo con educación digital. Esto generalmente se coordina con el coordinador de educación digital, donde se diseña por bimestre para trabajar en el grado, ¿no? Entonces se van trabajando diferentes programas, ya sea contables o con él. Entonces, de alguna manera, la institución pudo hacer ese análisis en todos los aspectos y darle el tiempo, ¿sí? Es cierto también, en este año no he estado en contacto respecto a la educación emocional, pero sí se ha trabajado desde, en algunos casos, desde mediación y con los tutores, ¿no? Esta tiene tutores también y trabajan mucho esa parte de lo que es la educación emocional. Este año no sé cómo esta institución lo ha hecho a nivel de las emociones. Pero antes lo hacía a través de eso, tiene un equipo, digamos, hay un fuerte trabajo de equipo también desde el lugar de todo psicopedagógico, de integración, ¿no? y todo eso. Así que está. Acá me están preguntando algo, bueno, la educación, eso decía, es también, sí, están todos los trabajos y el trabajo en la enseñanza de la matemática. Por ejemplo, se trabaja mucho lo que es el autocontrol, ¿no? Entre las emociones y todo lo que tiene que ver con educación emocional, a veces no se trabajan todos los ejes, pero se diseñan dos. Generalmente el primero que tiene que ver con el propio conocimiento de las emociones y el segundo que tiene que ver con el autocontrol, ¿no? De alguna manera en ese sentido. Y después, respecto de la convivencia en ESI, sobre todo en lo que son los vínculos, ¿no? Desde ese lugar. Es cierto, la forma interdisciplinaria es una de las mejores cuando están trabajando. La realidad es después cómo se llevan a cabo, ¿sí? Yo acá, digamos, en esta presentación, estas referencias que yo les decía, les puse todos los links y los enlaces, porque después me gusta siempre compartir lo que ustedes puedan acceder al material. Como ven, es mucho el trabajo, es muchas las ganas de hacer, ¿sí? Sobre todo en los ámbitos que se desarrollan, en los ámbitos que podemos intervenir y de compartir y de conversar. Siempre sabemos que los cambios llevan tiempo, sabemos que el cambio, para que sea rico, tiene que sostenerse en el tiempo, ¿no? Esto también, porque muchas veces hay como una ola muy grande en cuanto a cuando recién se inicia el movimiento, y después esto, si no se hace esta evaluación anual para ver los progresos, los cambios y aquellas retroalimentaciones necesarias, esto después decae, ¿no? Es como que queda en aquellas personas que iniciaron la ola, ¿no? Y es muy importante que esto se sostenga. Un cambio sostenido si todos los actores están involucrados, ¿no? Si no, no se sostienen los cambios. Y tampoco tiene que ser una sola persona que lo lleve adelante, ¿no? Tiene que ser toda una institución de manera tal de que si esa persona no está por una circunstancia, realmente se siga trabajando de esa manera, porque decidieron y consensuaron que era la mejor manera para que los chicos aprendiesen más. Yo hasta acá, más o menos, es por eso le digo, acá lo que se abre es un montón de cuestiones a tratar, un montón de lugares donde mirar. Hay muchas investigaciones en el área de matemática, yo les recomiendo las de México, realmente han hecho un trabajo muy grande en la Universidad de México respecto de cómo la enseñanza, lo mismo que en España, Godino, con el tema del enfoque ontosemiótico, que no es tan conocido, también se los recomiendo. Son autores que valen la pena, que vale mirar, digamos, hacia dónde está yendo la matemática en otros lugares, también de cómo el trabajo de la grupalidad, eso también en matemática funciona mucho, y el aula invertida, ¿no? De alguna manera son estrategias que se pueden utilizar y que están funcionando para aquellos chicos que les cuesta más. Entonces el tema de empezar a diseñar videos, de subirlos, de compartirlos, de que tengan espacios a través de plataforma, ¿no? Realmente eso ayuda. Para que me están preguntando, yo generalmente mis presentaciones que hago, yo las dono a la institución, ¿no? Yo se las doy y se las facilito al personal, y esto queda, después lo suben en YouTube también, ¿no? Queda la charla ahí en YouTube, y cualquier cosa se comunica. Ustedes se inscribieron porque yo mis presentaciones siempre
las doy libre para que ustedes la puedan acceder y lo puedan tener. No me parece que estos espacios tienen que servir para eso, para compartir experiencias por un lado, y por otro lado para tener más material para profundizar en el tema que nos interesa, como hoy, que es el tema de la matemática. Yo no sé si ustedes tienen preguntas, sé que me están escribiendo, voy a tratar de ir leyendo. Si quieren hacer una pregunta, quieren abrir el micrófono, yo las escucho. Hola, muy buenas tardes a todas. Les habla Valeria Crosetti desde Bahía Blanca. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Me pueden Sí, te escuchar? escuchamos, te escuchamos. Me interesó muchísimo el proyecto interdisciplinar entre matemática, artística y lengua que comentó la profe Erika. Recién le decía en un chat que cuando terminara tu exposición, Silvina, me iba a comunicar con ella, ya sea vía mail, porque me parece muy interesante áreas tan distintas que puedan tener alguna conexión. Me parece una propuesta muy interesante realmente. Sí, sí, de hecho el arte nos permite muchísimo, y hay muestras inclusive de instituciones donde hacemos con la matemática, ¿no? Y se trabaja mucho lo que tiene que ver con el espacio también. Y realmente estos proyectos así, los chicos tienen otra mirada y otra incorporación, ¿no? de aquello que se quiere trabajar. Sí, hola, es cierto, Silvina. Es otra visión de la materia también. Sí, 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 totalmente, totalmente. Cambia la mirada. Como yo digo siempre, nos ponemos en otra vereda, ¿no? Y cuando miramos de otra vereda vemos distintas cosas. Entonces me parece que desde ese lugar también hay que pensar en la matemática, y me parece que estos conceptos que nos traen de la necesidad de esto que tiene la matemática, ¿no? Trabajar tanto lo intramatemático y lo extramatemático, también en cuanto se diseñan las clases es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, Giselle, yo tengo, lo que les puedo facilitar eso, veo que acá me está preguntando acerca de otras cuestiones. El aula invertida surge de alguna manera en Canadá, se va llevando la grupalidad, lo trabaja Estados Unidos y después empiezan a trabajarse cada vez más. Sí, sí, cuento con, hay mucha información y ahí tenés a Fulan, que trabaja la grupalidad y que de alguna manera él va trabajando con lo que tiene que ver de cómo se accede, ¿no? Cómo se accede, cómo podemos desde el alumno trabajar sobre todos los que tienen dificultades, ¿no? Hay varias charlas TEC respecto de eso también que les puede servir. A ver, yo veo cuál es el formato que puedo ir siguiendo. Ahí está. Ahí me preguntan desde dónde. Vos querés trabajar, a ver, Erika me está preguntando, me deja su correo, y está pasando, así que ahí Valeria vos también lo vas a poder tener. Respecto de qué, Erika, si me decís, así me queda bien claro tu pedido. Porque si no, no sé cuál era tu pregunta puntual. Fíjense en el chat que están compartiendo, me parece súper interesante lo que van compartiendo, ¿sí? No, Erika no había preguntado. Acá Gonzalo nos habla de la programación y la matemática, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, estamos trabajando con robótica. Entonces, la programación, se empieza a trabajar la programación, si bien el inicio, desde el nivel inicial, después se lleva a la escuela primaria en diferentes lugares y con algunos de los programas, y se trabajan interrelacionados justamente dentro de la matemática, ¿no? Se le genera un espacio, la institución lo que ha logrado hacer de alguna manera es tener espacios, es una institución de jornada completa, que eso quizás no hay en provincia, pero en capital se trabaja mucho con lo que es la doble jornada, ¿no? Entonces, a veces en el horario del mediodía, en uno de los espacios, supónganse, el horario acá en capital, es así. Les cuento quizás para el interior.
tienen a la mañana, arrancan 8:15 hasta las 12:15. Después de 12:15 van a almorzar y regresan a las 13:45. O sea, para las 2 arrancar en la mayoría del turno de la tarde hasta las 16:20 o 16:40. Entonces, en ese espacio particionaron, ¿no? Dejaron un espacio para el almuerzo y otro pusieron el módulo justamente de robótica o de programación. Entonces, ese espacio, el docente en general, de acuerdo a lo que es el reglamento, tiene que, y las resoluciones respecto al docente, tiene que estar en la escuela. Entonces, en lugar de que esté en la escuela cuidando a los chicos en un recreo más largo, lo que se hizo fue que va a comer y se va alguna vez por semana, tiene esto. Entonces, también se va trabajando, por un lado, el uso de las herramientas, que también es necesario porque hay un tiempo que es disponible. Los chicos, por ejemplo, de los grados superiores que empiezan a trabajar con GeoGebra, se da un espacio de trabajo primero con herramientas, ¿no? El uso de la herramienta. Y después, recién está, en caso de programación lo mismo. Entonces, después vemos a los chiquitos trabajando, o sea, en primer grado de nivel inicial y primario trabajan con tablet, y a partir del segundo grado empiezan a trabajar con él, ¿no? Entonces, también a lo largo de los años empiezan a tener otros aprendizajes, obviamente. Por eso digo que la institución se movilizó. ¿Por qué? Porque tiene pantalla digital en cada una de las aulas, tienen estos racks de netbooks, tienen las tablets, digamos. Hay toda una decisión institucional en cuanto a incluir las TIC, en cuanto a cambiar los formatos de la enseñanza, digamos. Es un movimiento, como es una ola grande, ¿no? Es una ola grande. Hola Silvina, quería comentarte algo. Sí, discúlpame, soy Marcela de Bahía Blanca, soy compañera de Valeria de escuela justamente. Yo hace un par de años estuve trabajando en Bariloche justamente y me llamó mucho la atención y me interesó que ellos manejan por módulos y matemática está conectada con distintas disciplinas. Por ejemplo, en, no sé, tercer año, matemática se da con filosofía o matemática con informática. Y bueno, todos los años varían y por cuatrimestre se va variando la disciplina con que se trabaja. Me pareció muy interesante, muy valioso el aporte que se puede llevar desde los docentes y la institución. Sí, y otra cosa de las que también me gustó mucho, que desde las instituciones se capacitaba a los docentes en todo lo que es robótica, drones, programación, y eso se llevaba al aula con algunas escuelas salían, digamos, sorteadas, y unas les tocaba robótica, otra programación, otra la enseñanza de drones. Y bueno, me pareció súper interesante y súper productivo. Era una etapa que se estaba empezando a desarrollar. Ya ahora no sé cómo estará, pero creo que debe haber sido bastante positivo. Sí, yo creo que sí, creo que cada provincia en ese sentido, Río Negro, Neuquén, y han hecho muchos avances. En Neuquén se ha trabajado mucho con la matemática realista para lo que es nivel medio, sobre todo lo que es educación de adultos. Me parece que eso también, la idea de que cuando se trabaja la matemática en función de qué necesidades tiene el adulto. Yo me acuerdo que en el 2010, en la Feria del Libro, yo trabajo con Cecilia Parra, también nosotros conocida en el área de matemática. Hemos trabajado juntas, he colaborado con los libros de ella, con María Emilia Cuaranda, digamos, Patricia Sadowski, digamos, ese es el grupo de trabajo que tenemos y que nos reunimos a veces, Silvia Segal, Carmen Cesa, digamos, tenemos un grupo interesante de trabajo y que nos reuníamos habitualmente para conversar acerca de estas preocupaciones que teníamos respecto a la matemática, y donde uno no trabajaba en una institución particular, sino que era una decisión de grupo de poder lograr mejoras en las escuelas, ¿no? Después también de diseñar materiales realmente que sean valiosos para los alumnos. Y en función de eso, trabajábamos a veces con estas ideas que traía desde la matemática realista. Entonces poníamos en discusión, ¿no? De qué manera se lleva esto en los adultos, porque los adultos necesitan otro tipo de matemática de aquel que va a querer hacer una licenciatura, digamos, o ser doctor en matemática, digamos, o el aprendizaje es distinto. Entonces, me parece que eso también, poder analizar, que va a depender del nivel en que estemos,
y qué es lo que se pretenda seguir después en el área, también va a marcar cuál va a ser la currícula de ese lugar. No es lo mismo trabajar con adultos, ¿no? Que a veces vienen para, o cuando salió el secundario obligatorio, ¿no? La ley de educación nos tiene a nosotros que el secundario es obligatorio. Bien, entonces muchas personas para conseguir trabajo necesitan el secundario. Entonces, son adultos que van a hacerlo por una necesidad laboral, porque saben que después, si no tienen el nivel medio, les cuesta conseguir trabajo. Entonces, ese aprendizaje, ese diseño de esa currícula para ese alumno no va a ser la misma que para el universitario, que está haciendo la licenciatura en matemática. Entonces, me parece que de alguna manera también, por eso yo digo, es tan importante, primero sí tener claro cuál es a nivel nacional, jurisdiccional, pero a su vez también después a nivel institucional, porque cada institución va a depender de su contexto, de su formato, a quién está dirigido, y ahí es muy importante ver a quiénes tenemos enfrente, ¿no? Cuál es el destinatario de esta formación. Entonces, ahí creo que hay dos ejes que trabajar. Por un lado, es qué pasa con el secundario para los chicos, digamos, que están en edad de los 13 a los 18 años, que hay otra proyección, y qué pasa con el estudiante de los CENS, ¿no? Me parece que ahí en Capital hay que hacer estos ajustes, no se le puede pretender que haga ciertos trabajos, y en ese sentido es interesante que a veces que a quién le interesa hacer un análisis de, no sé, matemático de los polinomios, me decía una de las alumnas, si yo lo que quiero es tener secundario porque trabajo y soy cajera en un supermercado. Entonces, realmente transitar eso, ¿no? Y me acuerdo por ejemplo, me parece los casos de factoría. Entonces yo me sentaba con ella para ver qué le pasaba con los casos de factoría, y me dice, ¿dónde lo utilizo acá? Entonces, ponen fuertemente el hecho del uso, ¿no? Más que en esto del saber de lo intramatemático. Entonces, también hay que ver en este corrimiento qué pasa con el nivel medio para una población, qué pasa con el nivel medio para otra. Me parece que ahí pone otra vez en juego esta flexibilidad institucional respecto a la currícula, ¿no? El tema de cierto, esto que comentaba acá Vanessa respecto de la evaluar, sí, la evaluación tiene que ser coherente. Muchas veces eso también se ha hablado y se ha discutido mucho, porque pareciera que enseñamos de una manera y evaluamos de otra. Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos transitar este mismo del trabajo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que, como en conjunto, y sobre todo darle a un compañero, a un par, mirá, esta es la evaluación que pensé para esto, porque a veces, ¿qué pasa? El profesor, vieron que está en primera, el otro está en primera, segunda, y por ahí no es el mismo profesor de matemáticas. Y resulta que el chico después, supónganse, repite en primera, y pasa a primero, segunda, y le cambió la manera de ser. Entonces también estos acuerdos a veces, el estudiante es uno. Entonces, en la medida, obviamente hay que mejor sostenerlo dentro de cada uno de los lugares. Hay una institución, una de mis alumnos me comentaba, por ejemplo, que si el chico, al estudiante no le va bien en la mañana, pasa el turno tarde, y después si no pasa el turno noche. No sé si es lo ideal, digo, es la manera que encontró esa institución para sostener ese alumno, ¿no? Que por más que en un momento sale de la institución, vuelve a ingresar y se le dé otro espacio. Cada institución tendrá que buscar cuál es la mejor manera con el contexto en el que está, ¿no? Otra pregunta que me quieran hacer. A ver, acá me están con... A ver si puedo... Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Gonzalo. Yo comentarle más que nada y dar un aporte. Acá en Jujuy se planteó un proyecto que se llama en la escuela, se formaron equipos, ya sea de lengua y literatura, matemática, TIC, entre esas. Yo soy profe de matemática y desarrollador de software. Y en ese se presentó un proyecto que se llama Didactic. Didactic consistía en asesorar a los profesores en cada uno de su espacio la inclusión de las TIC. Y entre eso también desarrollábamos el equipo de TIC, desarrollábamos software para poder brindarle una mejor posibilidad de aprendizaje al alumno. O sea que hacíamos una breve investigación en un tema específico, ya sea, por ejemplo, análisis de oraciones, y lo pasábamos a un software o un programito, o ya sea un juego para que el chico en este caso pueda aprender de esa forma, pero utilizando las computadoras. Claro. Sí, en primer momento cuando uno hablaba de la tecnología, lo primero que hablaba era de la calculadora, ¿no? O sea, cómo llevar la calculadora. Y me acuerdo que una de las cosas era el alumno que quería usar la calculadora, no hacía la calculadora,
del celular. No, el celular no se puede usar. A ver, la calculadora, el celular trae un recurso, pero después estamos, digamos, la calculadora no quiere usar el recurso del teléfono. Entonces, a veces, eso también, digamos, uno tendrá que acordar, tendrá que ver de qué formato tiene cada uno de los niveles, pero después no le podemos decir que queremos usar la tecnología, pero no usa ese celular y se prohibía, y de hecho en algunas instituciones me ha pasado que dejan el celular en una caja cuando entran a la escuela. No le tienen que poner una etiqueta al celular, lo dejaban, y está. Entonces digo, qué contradictorios somos a veces dentro de las instituciones, ¿no? Por un lado es incluir las TIC y por otro lado dejar el celular afuera cuando es algo que el chico maneja con muchos recursos, que le puede servir para investigar, que le puede servir como calculadora, si es lo que necesita hacer, ¿no? Digo, en ese sentido también, ¿no? Me parece que es fantástico y entendiendo que uno no va a buscar para que busque el resultado, sino que análisis puede hacer, ¿no? En la calculadora tiene lo fantástico, esto que no nos da los restos, ¿no? Entonces, cuando el chico o uno trabaja en tercer grado, que empieza a trabajar, o sea, si lo hace desde primero, lo hace desde primero con algunas cuestiones. Pues para validar, quizás para comprobar. En segundo va avanzando en función de quién están, pero ya en tercero empieza a trabajar con este juego de qué pasa con si quiero repartir algo, ¿no? Entonces empiezan a ver qué es lo que va abordando y poder entender que la calculadora, cuando yo digo, bueno, yo quiero saber el resto, hace tal cuenta y de una cuenta súper larga, y ahora como encuentro el resto, entonces de esa manera, el cociente entre qué va a estar, ¿no? Y entre qué números va a estar eso, y si lo quiero ubicar en una red numérica. Digo, uno puede plantear varias cosas en función de ese recurso. Digo, que ahí también, ¿no? Es cierto lo que dice Luján, hay mucho todavía que estamos en la sumativa, se ve en matemática en el nivel secundario, y todavía, y los chicos plantean, yo hago investigación con alumnos, y los mismos alumnos me plantean, me dicen, el primer día que conocí al profesor de matemática me dio 20 ejercicios o 30 ejercicios para hacer de ecuaciones, y yo en la primaria no había hecho nunca ecuaciones. Bueno, pero ustedes se encontraron, vieron de qué manera. Entonces también el alumno a veces reclama y hay que escucharlo un poquito. Tenemos muchos tipos de alumnos, ¿no? Pero también hay que pensar que uno tiene que enseñar para todos. Entonces tendrá que ver con qué llegada tiene algunos, de qué manera, cómo lo puede hacer de acuerdo al otro. Me parece que hay otras cuestiones que se pueden hacer. Y trabajar con Excel. O sea, hay programas, cierto, alguien que me hablaba de Excel que me quedó por acá atrás y no sé dónde me ha quedado. Es importante, por ejemplo, trabajar el gráfico, poder diseñar, poder hacer colas doble ventadas. O sea, hay mucho para hacer. Hay muchos programas también que nos permiten. Si bien es cierto que acá en Argentina se habían traído de otros lugares, porque tampoco había tanta producción. De hecho, hoy en día, cuando yo trabajo con video, yo trabajo mucho con la multimedia hace muchos años, y empezamos a hacerlo, y es a pulmón, o sea, porque no hay, digamos, uno tiene que grabar, puta que después no se escuchaba bien el sonido. Y eso lo suben a YouTube, entonces por ahí veo a los chicos que suben un video cualquiera y uno que quiere trabajar en serio le cuesta porque no hay a nivel institucional un lugar donde uno pueda trabajar. En la facultad sí, nosotros tenemos la posibilidad de grabar si queremos, y tenemos un salón disponible, pero esto no es lo que ocurre en las instituciones, por lo menos de primaria y nivel secundario tanto, ¿no? Yo voy leyendo, sí, hay muchas maneras, ¿no? de poder incluir. Sí, y el tema de las TIC, yo creo que sí, el GeoGebra, como decís, tal cual, sí, el GeoGebra está funcionando muy bien. Las tablas de Excel también, porque, digo, los chicos uno le da, y tampoco hay que pensar que porque el chico hoy esté, yo me acuerdo que es un tema bastante discutido el tema del nativo digital, ¿no? Uno dice, no, porque nació en esta era y se supone que ya tiene que conocer todas las nuevas tecnologías. Y la realidad es que no es así. Yo trabajo con archivos colaborativos y los chicos, cuando uno le dice cambia la fuente, o fíjate que tenés que poner el índice y tienen que hacer una monografía, y me encuentro cerrando la escuela primaria y empezando al nivel medio sin saber y no haber transitado nunca por eso. Digo, también hay que, es decir, es decisión, por un lado, del docente y decisión de las instituciones que quieran avanzar y qué tipo de competencias se pretende desarrollar los alumnos en todas las áreas. Yo hoy tomo el de matemática, pero podría hacer exactamente lo mismo con cualquier área, ¿no? Acerca de qué se pretende, cómo están, y en el caso de prácticas de lenguaje, con respecto de la matemática, nos encontramos, y es una discusión que yo llevo a las escuelas de maestros cuando tenemos los encuentros de la formación situada, porque CABA, la Ciudad de Buenos Aires, tiene formación situada para todos los colegios de gestión estatal,
en diferentes áreas, ¿no? Entonces, en el área de matemática, una de las cosas que se fomentaba era justamente el trabajo con el texto argumentativo. El alumno tiene que poder validar, tiene que poder argumentar, las evaluaciones que se tomaron de aprender también aparece esto, las evaluaciones que son pausas evaluativas para tercer y sexto grado también, y de alguna manera el texto argumentativo no era trabajado en las prácticas de lenguaje, porque estaba enfocado más hacia el literario. Entonces, eso también hay que ponerlo en discusión en la escuela, porque si nosotros pretendemos que el alumno tenga que diseñar una evaluación donde aparece justamente la argumentación como algo complementario y necesario para validar lo que ha realizado, y no sabe que el texto argumentativo tiene una manera de escribirse, tiene que hacerse, es muy difícil que lo pueda lograr. Entonces, quizás sí sabe hacer es resolver el ejercicio, describir lo que hizo, pero no puede argumentar acerca de lo que hizo con las propiedades de cada uno de los contenidos. Entonces, en función de eso, también hay que articular con el docente de práctica de lenguaje respecto de eso. Yo que trabajo con primaria, yo siempre sostengo a veces, dentro de mis posibilidades, un cargo en algún nivel distinto, ¿no? Porque a mí me permite estar en la cocina de lo que va pasando. Y en el nivel, muchas veces tengo que darlo yo, o sea, entonces voy, busco material de práctica de lenguaje, aceptar cómo es el texto argumentativo, qué es lo que tiene que estar, cómo se elaboran los párrafos, o sea, cómo se analiza y cómo se expresa una argumentación, y después recién lo llevo a matemática. Obviamente que eso hace que quite horas de alguna práctica habitual o de algún discurso respecto, por ejemplo, de una construcción de una figura bidimensional o tridimensional, pero sé que el alumno va a salir con ciertas competencias para elaborar algún texto argumentativo. Entonces me parece que, por eso digo que para poder movilizar en el área de matemáticas se necesita también movilizar en las otras áreas. Y por el otro lado tengo docentes en una escuela de nivel inicial que han hecho una muestra fantástica con diferentes pintores, en el área, articulando el artístico justamente con la música y con la matemática, y salita de 5, entonces 4 y 5. Entonces uno dice, wow, ¿no? Entonces ahí se ve el empuje, la garra y el entusiasmo que tienen los docentes, y a veces lo que se necesita es alguien que empiece a mover, ¿no? Tira la piedra y empieza a generar esa onda y poderla transmitir. Entonces, bueno, el espacio de hoy un poquito era para eso, para contarles esto que se está haciendo, ver, llevar ideas, materiales, como para que entren en discusión y puedan estar todos en eje en función de qué se hace en la matemática y cómo podemos mejorar los aprendizajes de los alumnos, que fue una de las cosas que dije al comienzo, ¿no? Que es lo que estamos hoy, ¿no? Queremos que a nuestros alumnos les vaya bien, queremos que aprendan cada día más y que tengan todas las herramientas necesarias para pasar de nivel, ¿no? Y transitar su escolaridad lo mejor posible. Y en tiempos de pandemia, bueno, tendremos que buscar mucho más recursos para entusiasmar a ese alumno, ¿no? Para que estés ahí detrás de la pantalla. Yo tuve un encuentro el día de hoy antes de venir acá y estamos haciendo lo que son las rúbricas, ¿no? Entendiendo la rúbrica como una manera de mirar estas producciones que yo hago, ¿no? Entonces también hay una manera de explicitar, quizás, y el alumno pueda correrse de ese lugar, el docente me puso y pueda decir, esto es lo que yo hice o esto es lo que no hice, ¿no? Porque si no vieron que el profe de matemática siempre es el que se lleva las de perder en ese sentido, ¿no? Él me puso tal cosa, le media muchísimo, y entonces, no te puse, mirá, estas son las grillas que yo tengo, estas son las rúbricas, fíjate vos qué te pasó, que no pudiste acceder a este logrado y estás en este medianamente logrado, casi logrado, digo. Entonces también entendiendo esto, que el alumno vaya tomando cuenta de cuáles son sus aprendizajes. En la charla anterior hablé de los portafolios, ¿no? De alguna manera también entendiendo que hay diferentes maneras de recoger evidencias de los alumnos y no esta escuela tradicional de saquen una hoja, ¿no? Y que sean siempre iguales las evaluaciones. Así que bueno, yo espero que les haya gustado, que hayan podido llevarse un poquito más de ideas, ¿no? Porque esto lo que busca más que nada es eso, ¿no? Compartir ideas y ponerlas en juego.